Exacto. Listo, entonces iniciamos. ¿Alguna pregunta sobre la autonomía de la voluntad? Bueno, vamos a hablar entonces de, bueno, para terminar de pronto lo de anoche de la autonomía de la voluntad, les decía que los límites son que no se esté tratando de afectar un derecho fundamental. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de tutela, donde, por ejemplo, en Cali, ahora que están estos días muy de moda el tema de la discriminación racial por el tema de George Floyd, aquí hubo una sentencia donde la Corte Constitucional obligó a que una aseguradora, no recuerdo el nombre ahorita, la aseguradora, si fue Mafre u otra aseguradora, le vendiera unos seguros a unas personas afrodescendientes. Veo que no has visto la plataforma, quien me estaba escribiendo por aquí de las grabaciones de las clases anteriores, Patricia Galvis. Las grabaciones están actualizadas. Cada sesión, una vez termina la clase, es subida al aula virtual. Y desde el aula virtual ustedes dan link y los ingresa a un canal de YouTube donde están las grabaciones de las clases. Bueno, entonces les decía que ya que está de moda este tema de la discriminación racial, hubo una sentencia de la Corte Constitucional donde obligó que una aseguradora celebrara un contrato de seguro de vida con una pareja afrodescendientes. La aseguradora, cuando ustedes compran un bien, cuando uno compra una propiedad raíz, la entidad financiera, cualquiera que sea la entidad, le exige que el deudor debe contratar 3 seguros. Un seguro de vida, es decir, que en caso de que ese deudor fallece, la aseguradora le paga a la entidad financiera la obligación y el banco no pierde el dinero. Otro seguro que es contra incendios y otro seguro que es contra terremotos. De esa forma, la entidad financiera pues asegura la deuda. Entonces, esa aseguradora le vendió el seguro contra incendios, le vendió el seguro contra terremotos y se abstuvo de venderles el seguro de vida. Y se abstuvo de venderle el seguro de vida porque eran portadores del VIH. En términos médicos, hay unos portadores sanos del VIH, es decir, que transmiten la enfermedad pero no desarrollan el virus. Entonces, estas personas igual tienen el virus, pero pues la calidad de vida o la expectativa de vida de estas personas va a ser inferior a la de una persona que no tenga el virus. Entonces, bajo esa premisa, ellos dijeron que como había una autonomía de la voluntad privada para contratar, ellos no le vendían el seguro de vida. Formularon una acción de tutela ante el juez del circuito, ante el juez civil del circuito en Cali. El juez en primera instancia les concede, les ampara el derecho, invocan que les están discriminando, que están violando el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, y el juez le concede en primera instancia la tutela y ordena pues que la aseguradora les venda el contrato de seguro de vida. La aseguradora presenta la respectiva impugnación de la decisión del juez de tutela
invocando dentro de esa impugnación que, si bien es cierto, digamos, hay una autonomía para contratar, no puede el juez, digamos, inmiscuirse dentro de la celebración de un contrato netamente de derecho privado, ya que ninguna de las dos partes, ni la entidad, o sea, ni la aseguradora, ni las personas que estaban tomándola, eran sujetos de derecho público, eran particulares. Entonces, invocan que para eso existe una aseguradora, que es la Previsora Seguros, que es estatal, o sea, del Estado, y que la Previsora Seguros está en la obligación de garantizar o de asegurar aquellas situaciones o aquellos contratos que las aseguradoras privadas no aseguran. Entonces, que perfectamente podían acudir a la Previsora Seguros y contratar el seguro de vida con esa entidad. En segunda instancia, el tribunal, la sala civil del tribunal, le concede la razón a la demandada, a la aseguradora, y modifica el fallo, diciendo pues que no se da ninguna, digamos, ninguna discriminación. Llega esta tutela a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional la selecciona para su estudio. Analizaron el caso y los magistrados modificaron el fallo diciendo que era obligación de la aseguradora celebrar ese contrato de seguro de vida con ellos, con los accionantes. Y la Corte Constitucional argumentó que, si bien es cierto, hay una esfera de la autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, donde no se puede obligar, digamos, a las partes a la celebración de un contrato, a unos particulares a la celebración de un contrato. Si bien es cierto, en este caso puntual había una discriminación, porque bajo la premisa que ellos podían decir que no contrataban, entonces no le hubieran vendido los seguros contra incendio ni contra terremoto, aunque son seguros independientes, o sea, cada seguro es diferente, pero le dijo, hay una discriminación, porque entonces sí les vende el seguro contra incendio y contra terremoto, pero el seguro de vida se niega a venderlo. Entonces, la posición, le dijo la Corte, la posición de la aseguradora sería válida solo si hubiera dicho que no les vendía ninguno de los seguros, ni el seguro de vida, ni el seguro contra incendio, ni el seguro contra terremoto. Entonces, en ese entendido, la Corte o el juez constitucional puede involucrarse en la celebración de un contrato entre particulares y, digamos, la autonomía de la voluntad quedaría en segundo plano. Pero eso sí está de por medio la violación de un derecho fundamental, como el ejemplo que acabo de dar del derecho a la igualdad. Así como le vendieron el seguro contra incendio y contra terremoto, entonces tenían que aplicarse el derecho a la igualdad para venderle el seguro de vida. Del resto, las partes pueden celebrar lo que quieran en materia contractual. Hay muchos ejemplos. Otro, por ejemplo, también sucedió también con unos afrodescendientes en Cartagena. Supongo que Luz Dari, te acordarás dónde queda el hotel, el edificio El Conquistador. El edificio El Conquistador, que está diagonal al Hilton, es un edificio como de unos 30 pisos, más o menos. 30 y pico de pisos. Hay 3 ascensores. De los 3 ascensores, 2 ascensores son para las visitas y para los residentes del edificio. Y un ascensor es exclusivamente para el personal que trabaja en el edificio. Entre esas, las personas que trabajan como empleadas domésticas. Digamos que una empleada doméstica de un apartamento que estuviera en el piso 20 tuviera que bajar al supermercado 3 o 4 veces durante el día, una persona afrodescendiente, una persona mayor de 60 años, y que tuviera que utilizar las escaleras porque, como era empleada doméstica, no podía utilizar los ascensores de los residentes o de los visitantes.
formula una acción de tutela diciendo que se le está vulnerando, que el reglamento de propiedad horizontal del edificio del Conquistador está vulnerándole el derecho a la igualdad. Igual, artículo 13 de la Constitución Política. El juez civil, en primera instancia, niega la acción de tutela diciendo que no se le está violando, que los copropietarios pueden establecer las reglas, ¿sí?, del uso de los bienes comunes. Se formula la respectiva impugnación de esa decisión y llega a la segunda instancia. La segunda instancia confirma la decisión del ACUA, lo que dijo el de primera instancia. Llega la tutela a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional selecciona también esta tutela para estudiarla y modifica el fallo. Y le ordena al edificio, el Conquistador, a la copropiedad, que debe modificar sus estatutos, que debe modificar su reglamento de propiedad horizontal. En el entendido que, si bien es cierto que pueden, digamos, discriminar el uso de los ascensores, mientras el ascensor, alguno de los ascensores esté dañado, como era el caso, que no podía utilizarlo y tenía que bajar las escaleras porque estaba dañado los empleados, mientras esté dañado tiene que permitírsele el uso de los otros bienes, o sea, en este caso de los otros ascensores. Entonces, si la señora, imagínense que fuera a hacer el desayuno y se le olvidó comprar el caldo Maggi para echarle al almuerzo y tiene que bajar a comprar el caldo Maggi para el almuerzo. Luego, después del almuerzo, se le olvida cualquier otra cosa y tiene que volver a bajar al supermercado o a la tienda cercana, al mini market, y volver a subir las escaleras y luego volver a bajar cuando ya se va. Entonces, 3 o 4 veces bajaba las escaleras. Entonces, el juez aquí, fíjense que está infiriendo en la esfera del derecho privado, de ese contrato. ¿Cuál contrato? El reglamento de propiedad horizontal. Un reglamento de propiedad horizontal, ustedes, para los que viven en propiedad horizontal, saben que el reglamento, pues, son los estatutos por los cuales se van a regir esa comunidad. Entonces, el juez modifica digamos, la autonomía o puede ordenar la celebración de un contrato, y aquí queda en segundo plano la autonomía de la voluntad si está involucrado un derecho fundamental. Del resto, las partes pueden celebrar lo que quieran, ¿ok? Luz Dari, mañana me escribes por el grupo de WhatsApp y te consigo los números de los fallos. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora... Pues ese era un caso muy semejante a lo que pasaba con los hijos que no eran hijos legítimos del matrimonio, en el club Los Lagartos, que no podían ingresar a ese club porque no eran, pues, de hijos del matrimonio, y eso lo modificaron después. Claro, así hay muchos ejemplos a nivel nacional, pero como lo mencioné en esos dos ejemplos, si ustedes analizan, el juez puede interferir cuando se está vulnerando o es posible la vulneración de un derecho fundamental únicamente. ¿Alguna otra pregunta o algún otro aporte? Porque ya cambiamos acá el tema. Entramos a hablar de otra cosa. Bueno, vamos al código de comercio. Vamos a partir de ahorita a empezar a usar el código de comercio. Todos los artículos que vamos a hablar están dentro del código de comercio. Dentro de todo contrato hay una fase previa a los contratos, como una etapa precontractual. Si nosotros vamos al artículo 845 del Código de Comercio, define lo que es la oferta mercantil o la propuesta mercantil. El artículo 845 dice que la oferta o propuesta
Esto es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Esta oferta o propuesta es cuando se hace, digamos, de forma particular, ¿sí? O de forma, digamos, muy puntual. Entonces, cuando el comerciante realiza la oferta, ¿sí? O que algunos le hablan o llaman cotización, podría de pronto entenderse como un tipo de oferta, donde se está proyectando la celebración de un contrato posterior. Y en esta oferta se están estableciendo cuáles serían las condiciones del contrato que se celebraría posteriormente. Entonces, la oferta, ustedes piensan que la oferta sería vinculante para quien la recibe. O si la persona recibe la oferta y no dice nada, no ocurre nada. Y no dice si la acepta o no, no pasa nada. ¿Qué piensan? El que calla otorga, profe. ¿Cómo? Que el que calla otorga, o sea, si yo le estoy ofertando algo pero no me dice nada, yo puedo tomarlo por, pues a beneficio mío, ¿no? Por eso, pero hablando La en persona términos se puede jurídicos, retractar de la oferta. hablando en términos jurídicos, si una persona le hace una oferta a otra, una oferta mercantil, según esta definición del artículo 845, y la otra persona no dice nada, ni sí ni no, ¿esa oferta lo vincularía o no pasa nada? Según lo que le entiendo a Lutari, no pasaría nada. Muñoz. No, no vincularía. No, no vincula. No vincula porque pues igual al ser una oferta pues es eso, es una oferta. O sea, no hay un cierre de negocio concreto con el cual pues ya no hay un cierre de la venta, de la negociación. Entonces, nada, se queda en la cotización, se queda en la oferta, ¿no? Pues yo creo que no se vincula porque no hay una aceptación formal. Allá iba. Obligada, no lo obliga. Allá iba. Están equivocados. Ninguna relación jurídica. Están equivocados. La oferta es vinculante. No está escrito, desde que no está escrito. Ojo, no importa. La oferta es vinculante. Si la persona recibe la oferta, como lo dice el artículo 845, se obliga. Y ojo, porque lo que ustedes acaban de decir, pues piensa la gente del común, de que no, si se le hace la oferta o la propuesta y no manifiesta negándose a dicha oferta, no sucede nada. Y es todo lo contrario. En el aspecto del derecho mercantil o del derecho comercial, la oferta es vinculante. Y ahora vamos a ver por qué. Porque es vinculante. Bueno, Mauricio, más o Profe, menos. Dime, Serna. Profe, yo entiendo su posición en ese sentido, pero si a mí, por ejemplo, alguien me viene a ofrecer un negocio, un celular robado, y si yo no acepto la oferta, yo no digo nada, entonces ya quedo vinculado. Pero ojo, ahí está la clave. Rechazaste la oferta. Rechazaste la oferta. O sea, la cuestión aquí es una oferta mercantil cuando se recibe. Ahora, vamos a mirar que según la norma hay unos momentos para aceptarla o rechazarla. Doctor, entonces quiere decir que yo me quedo callada, no me puedo retractar. Pero si yo le digo que no la acepto, listo, no la acepto. Claro, es que la cuestión está ¿Sí? en aceptarla o rechazarla.
Porque la mayoría de las personas piensan, como muchos de ustedes dijeron, no tiene nada que ver objeto ilícito acá, porque ahí Jorge enredó el ejemplo, pero él cómo va a saber si lo que le están vendiendo es robado o no. No va a saber eso. Entonces, Profe, pero No, por ejemplo, ahí lo que se está hablando es que, sí, listo, a mí llegan acá a mi negocio y me dicen, venga, necesito tales repuestos, yo le digo, vea, valen tanto, y simplemente se van, no me dicen sí, no me dicen, porque eso pasa mucho en el comercio, lo bananean a uno por todos lados, entonces ahí cómo vincula uno, le dice a uno al cliente, venga, pero mira, usted no dijo nada, pues entonces tome, silencio pero administrativo. mira lo que dice el artículo en la parte final. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada, ¿sí? Que ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Ahora, si la oferta verbal, aunque habla ahí de que la propuesta sea telefónica, inmediatamente se va a decir sí o no. Pero aquí cuando se está hablando de la oferta, cuando esta oferta va en forma escrita. profe, o sea que si llegado el caso que se mande escrita, ¿no? Se quedó callado. Y yo le puedo mandar los productos o lo que supuestamente estamos negociando y si él no, o sea, se abstiene de seguir en el negocio, de decirme, manifestarme que no, que él en ningún momento no firmó nada ni nada de esas cosas. Hay, Oferta no pues yo sé vincula. que se probaría con todo lo que yo tengo, pero supuestamente su voluntad no. Es que están viéndolo desde la óptica, digamos, hablando del comercio, hay dos partes, el comerciante y el consumidor. Y ustedes en los ejemplos que están abordando o que están manifestando, ustedes están poniendo en los zapatos de la parte, digamos, de la parte débil, por decirlo así, que sería el consumidor, no el comerciante. El comerciante sería quien hizo la propuesta. Sí, ustedes lo están viendo en esos términos. Pero lo que está diciendo la norma es cuando se está haciendo la oferta, es una proyección, proyecto de negocio. Ahora vamos a mirar a ver lo que estipula la norma, pues las condiciones o los requisitos dentro de ese proyecto de negocio. Pero la oferta Profe Juan de Dios. vinculante. Dime, Juan. Juan de Dios, vea, profe, yo entiendo de la siguiente manera. La oferta se da, es como si yo le estoy vendiendo un celular a un compañero y se lo vendo en 500.000 pesos y el celular vale 1 millón. La oferta es válida y se debe sostener, no que yo después la cambie a 700.000 o a 800.000. Yo no creo que eso, por ese... eso es otra cosa. La oferta, ojo, por eso estoy diciendo, mírenlo desde el punto de vista jurídico. Lo están viendo desde el punto de vista, digamos, publicitario. Oferta o propuesta es un proyecto de negocio. No es que le estén rebajando el precio. Que ese término lo utilicen para algunos comerciantes, para, digamos, publicitar o llamar la atención, eso es otra película. Por eso hablo, mira el título de la diapositiva, oferta o propuesta. Cualquiera de los dos términos es válido. Un ejemplo como los de Claro, que digamos, nos llaman a uno a ofrecerle un plan y en la cual uno no está interesado, pero uno no le dice que no, sino cuelga la llamada. Ellos hacen de cuenta como si uno les hubiera dicho que sí y le activan el plan. ¿Sí es algo así? Ajá, exacto. Pero es que cuando te hacen esa llamada, te dicen que la llamada está siendo grabada y monitoreada. Siempre dicen eso. Ahora, la norma dice, como lo vamos a ver ahora, que cuando la propuesta o la oferta mercantil se hace vía telefónica, la respuesta debe ser inmediata. Porque una cosa es que si aquí me da la posibilidad la norma, que si la oferta se hace por escrito, hay un término.
el cual vamos a hablar ahora de ese término. No es que inmediatamente van a decir la respuesta sí o no. ¿Cuándo hay que dar la respuesta sí o no inmediatamente? Cuando es telefónica. Sí, pero hay veces que uno, digamos, no tiene como la capacidad de hablar y uno cuelga así voluntariamente, como haciendo caso omiso de lo que le están diciendo. Cuando se da cuenta uno, tiene otro. Si me dejan, me permiten avanzar en el articulado, van a entender mucho más la oferta, porque ahorita están enfrascados en un solo aspecto. Entonces ahora cuando veamos más parte de la norma, ya van a entender, ya van a entender un poco más el asunto. Entonces, miremos que el 846 habla de la irrevocabilidad de la oferta. ¿Qué significa eso? Significa en castellano todo lo opuesto de lo que ustedes están pensando. Porque ustedes están pensando desde el punto de vista de que el consumidor, pobrecito el consumidor, le hicieron la oferta y entonces quedó engrampado y tiene que aceptar los términos del negocio que le propuso la otra parte, el comerciante. Pero miren el sentido de la norma. Dice irrevocabilidad de la oferta. ¿Qué significa? Que una vez el comerciante realiza la propuesta mercantil o la oferta, quedó comprometido, no puede retractarse. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? O sea, una vez hace la propuesta, no puede retractarse. Profe, una pregunta, ¿y dónde queda el derecho de retracto? No aplica. Porque aquí el término, aquí la obligación es para el comerciante y el derecho de retracto que preguntas, el derecho de retracto está consagrado en la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Pero es al revés, es a la inversa. Es el comprador cuando ya pasó el contrato. Aquí estamos antes del contrato. Y el retracto que establece el Estatuto del Consumidor es después de haber celebrado el contrato, con posterioridad. Aquí estamos antes, es todo lo contrario. Entonces aquí se obliga, o lo que busca el legislador es que el comerciante, una vez hace una oferta o una propuesta mercantil, queda comprometida en los términos en que la ofreció. O sea que no puede cambiar las características ni nada, todo lo que se pactó tiene que cumplirlo. Exacto, todo lo que propuso quedó obligado en los términos que lo propuso. Entonces dice el 846, la propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. Entonces, si ustedes analizan, la oferta la hace, o la propuesta la hace el comerciante, ¿sí? La persona, digamos, que está interesada en ese negocio, proyecta cómo serían los términos de ese negocio y debe esperarse la aceptación de dicha propuesta o dicha oferta. Entonces, no es que es inmediatamente, es que de una vez se hizo la oferta y ahí inmediatamente hay que aceptar la oferta. Profesor, una pregunta. Dime. Antes de aceptar la oferta, ¿se podría hacer una contraoferta? No, porque se entendería entonces como si fuera el rechazo de la oferta. Ok. Profe, ¿y en la oferta se puede colocar validez de la oferta? ¿Y cuánto tiempo? Exacto. Allá vamos.
cuando se hace la oferta o la propuesta, entonces el proponente, o sea, quien está haciendo ese proyecto de negocio, va a establecer cuánto es el plazo para que el destinatario se pronuncie sobre la oferta que está recibiendo. No es que va inmediatamente, puede decirle, tiene 15 días para responderme sobre la oferta, tiene 30 días. Eso lo va a establecer el proponente, o sea, quien está realizando esa propuesta de negocio jurídico, como dice la norma. Miremos ahora que la norma habla de la oferta verbal y de la oferta que se hace por escrito. La oferta verbal de un negocio entre presentes deberá ser aceptada o rechazada en el acto de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará para los efectos de su aceptación o rechazo a la propuesta verbal entre presentes. Cuando la propuesta se haga por escrito, deberá ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente. Si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia. Entonces, vamos aquí a hablar dos situaciones diferentes. Una, como dijo ahorita Jefferson, creo que era, ¿no? Que dijo que a veces el posible cliente empezaba a bananearlo. Entendí ese término, ¿sí? Supongo que es como muchas veces hacen las damas, me perdonarán las damas, pero muchas veces cuando van a un sitio, de pronto se prueban muchísimas cosas y al final no se deciden por comprar ninguna. Entiendo que eso es lo que se Lo bananearon. Con el bananeo, ¿sí? Entonces, pero en ese momento, cuando se está haciendo la propuesta, se están emitiendo por parte del destinatario, digamos, unas señales de no aceptar esa propuesta. O sea, todo lo contrario a la aceptación. Entonces se están entendiendo como que lo está negando. Porque si le presentan un artículo y no le gusta ese, sino que le pide otro, pues se entiende que rechazó esa propuesta. Se da por entendido. Aquí la aceptación se entiende cuando guarda silencio, cuando no dice que no o cuando no muestra, digamos, intención de no aceptar. El silencio es el que se va a entender para la aceptación. Entonces, cuando la propuesta es verbal, no hay plazo. Inmediatamente debe el destinatario decir si la acepta o no la acepta. Pero no todas las ofertas o propuestas van a ser verbales. Hay unas propuestas que son por escrito. Entonces, cuando la propuesta se hace por escrito y si el proponente no estableció un periodo de aceptación para que se pronunciara sobre la aceptación, entonces aquí es cuando la norma viene a plantear un término para manifestarse sobre la aceptación. Y el término son 6 días. ¿Preguntas hasta acá? Profe, una preguntita. A ver, voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, muebles y accesorios. Allá llega el cliente y dice, quiero esta sala, quiero este comedor, quiero esta alcoba. Esta sala en tal tela, con tal color, o sea, con todas las especificaciones como uno vende allá. La cama igual, con tal colchón, tal medida, Y la sala, el comedor y la alcoba, listo. Mándeme la cotización y yo miro. La cotización tiene 60 días de validez. Si a mí el cliente me dice, si a mí el cliente no me responde absolutamente nada, o sea, yo le mando la cotización al correo. Si a mí el cliente no me dice nada, ahí, entonces, ¿cómo sería el tema? La norma dice que en ese caso, por ejemplo, que está colocando, eso sería una oferta. Y si estás diciendo, tiene 60 días para que se pronuncie sobre la oferta que le estoy presentando, sobre esta cotización. Ahora, ustedes le llaman cotización, como la mayoría de los comerciantes. La mayoría de los comerciantes le llaman cotización, pero eso es una oferta. Entonces la oferta sería ese proyecto de negocio, ¿sí? Y vincula a quien está haciendo ese proyecto de negocio.
Porque si analizan y, digamos, desmenuzamos en el ejemplo esa cotización, miremoslo a la inversa. Yo entendí tu pregunta frente a lo que puede hacer el proponente, pero vamos a mirar lo opuesto. Quien recibe la propuesta o la oferta es el potencial comprador. Pero ese potencial comprador recibe la propuesta porque se dirigió hasta las instalaciones del comerciante, bueno, ya sea en forma presencial o ahorita como estamos por el aislamiento obligatorio, pues de forma virtual. Es igual. Entonces, quien está haciéndole el proyecto de negocio llamado cotización va a ser el comerciante, en este caso la tienda o el almacén. Es quien está proyectando ese negocio. Si se establece un periodo, una vez pasado ese periodo, la oferta o propuesta cobra validez en caso de que no se haya manifestado lo contrario. Es decir, si no se dice que no, si no se muestran intenciones de no aceptarla, se entiende aceptada. Ahora, que en la práctica los comerciantes la hagan valer, eso es otro paseo. Pero desde el punto de vista de la norma, si el destinatario recibió la propuesta o la oferta y dentro del plazo que estableció el proponente no la rechazó, queda vinculado. Se entiende que aceptó la oferta o propuesta. Dime, Valentina. Profe, pues no sé si estoy en lo correcto, pero un ejemplo de oferta escrita podría ser, digamos, en este caso de cuarentena, donde los bancos presentan una carta por correo donde solicitan que uno apruebe o rechace los cambios en los créditos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Ok, gracias. Doctor, yo tengo otra inquietud respecto a lo mismo. Por ejemplo, en un banco, cuando una persona va a sacar un crédito para vivienda, le aprueban el préstamo y la persona no se pronuncia, ahí aplica también. Debería. Que la entidad no lo, digamos, no lo haga valer, eso es otra cosa. Pero digamos, doctor, una pregunta, pero digamos que ahí las entidades o los comerciantes tienen todo el derecho para hacer obligatorias ofertas si la contraparte no se expresó en contra de la oferta. Claro, como digo, la norma dice que si no se rechaza, se entiende aceptada. O sea, o es blanco o es negro. La norma no da una tercera vía. Dice, si no lo rechazó, dentro de ese tiempo que le dio el proponente, se entiende aceptada. Al Profe, quedar una aceptada pregunta. la oferta, se va a generar la obligación de la celebración del proyecto, de ese proyecto de negocio, de ese contrato. Que el comerciante evalúe y no lo haga valer, eso es otra cosa, porque puede pensar, como dice popularmente la gente, como diría la sabiduría popular, puede salir más costoso el collar que el perro. Entonces dice, no, pues va a salir más costoso los honorarios de un abogado que hacerle valer esa oferta a la otra parte. Y que se abstengan de hacerlo por ese tipo de cosas o por evitarse estar, digamos, presionando para hacer cumplir la propuesta. Pero está en la voluntad ya de la parte. Pero los efectos legales es que van a ser aceptadas, se va a entender aceptada la oferta o propuesta y puede hacerse exigible. Profe, una preguntita. Aló, profe, una pregunta. Sigue, compañera. Profe, o sea que cuando uno pasa una cotización, tiene que especificar, independientemente del precio, todo lo que le está ofreciendo al cliente, el tiempo de respuesta que debe él tener para con nosotros. Claro, y si no dice nada, si el proponente, quien está haciendo la propuesta o la oferta, no menciona el plazo, se aplica lo que dice aquí la norma, 6 días. Ahora, que en el ejemplo que colocaron hace un rato con muebles y accesorios,
que dice que la cotización es por 60 días. En ese caso, el proyecto de negocio están estableciéndolo por 60 días. ¿Cuánto es el plazo máximo que permite la norma? La norma dice que el plazo máximo para aceptar el negocio va a ser 1 año, el plazo máximo. Profe, una pregunta. En un caso específico de un bien raíz, que alguien tenga en venta un bien raíz y le proponga al comprador proponer, y el comprador le haga una oferta por escrito y él otorgue, guarde silencio, ¿cuáles serían las consecuencias ahí en esa oportunidad? Si tiene cómo probar que le puso en conocimiento a la otra parte el proyecto de negocio y que la otra le estableció un plazo y que la otra no lo rechazó, se entiende por aceptado, pues podría exigir los términos del negocio. Podría exigirlo. O sea, podría exigir los términos del negocio, y si se niega, pues que le pague los perjuicios. No, exigirlo es acudir ante el juez, presentar la demanda y que el juez ordene que se celebre el contrato. Ok, gracias. Por eso digo que eso depende del proponente, porque muchas veces puede pensar que no va a querer meterse en un pleito, o que no le interesa comprar una pelea, ¿sí? O que, digamos, la otra parte fuera que se perdió la oportunidad. Eso va a depender de el proponente. Profesor. Doctor, buenas noches. Hay dos casos que se plantean, y es cuando uno pide una propuesta o cuando no la pide. Muchos casos en los bancos uno no pide nada y le envían una propuesta. Yo quiero saber qué pasa en esos casos, cuando uno no pide nada y le envían una propuesta. Pero en esos casos normalmente ellos te ponen en esa propuesta un término y te dicen que tienes tanto tiempo para que acudas ante la entidad y que la entidad, digamos, haga valer la propuesta y otorgue el crédito o la tarjeta. Ok, grave. Doctor, buenas noches. Doctor, en el caso en el que usted señala que si no se responde como tal dentro del plazo otorgado por la ley o por la entidad que lo suministre, es una exigencia, ¿no se estaría viendo como una obligación al vendedor, por decir así, de hacer cumplir el contrato? O sea, ¿qué tipo de norma o qué tipo a qué tipo de norma o o a qué ley puede llegar uno a acogerse para evitar el tema de llegar a ser una exigencia? A ninguna, porque la persona, en la autonomía de la voluntad privada, tiene la oportunidad de, cuando recibe la propuesta, rechazarla. Es que la norma no le está imponiendo una carga, simplemente está diciendo, si usted recibe una oferta o propuesta, y usted no le simpatiza la propuesta o la oferta, usted la rechaza y no pasa nada. El problema es que usted no diga que no, que usted no le mencione, que no le haga ver a la otra parte, al proponente, que usted la está rechazando. Entonces, si usted no la está rechazando, pues, y pasa el tiempo, pues se va a entender aceptada. Profe, buenas noches. Con Catalina, sí. Sí, imagínate, respecto al tema verbal, recibí una llamada en el mes de febrero. En el mes de febrero, el funcionario del banco decía que era informativo, pero se basó en una circular supuestamente de la Superintendencia Financiera. Pues yo siempre trato, digamos, de ser muy prevenida en la aceptación o no de ese tipo de llamadas. Entonces le dije, si lo que me quiere ofrecer es un rediferido, en la llamada le estoy diciendo que no le acepto absolutamente nada. Y lo repetí 2 o 3 veces en la grabación, no le estoy aceptando absolutamente nada. Y en el próximo mes veo reflejado en el extracto un rediferido que jamás acepté. Se hizo el procedimiento del PQR y resulta que el banco dice que sí se aceptó, cuando yo soy absolutamente segura que dije 3 veces en la grabación que no lo aceptaba. Le envié un correo a los abogados de la entidad que por favor me hicieran llegar la grabación porque yo estaba absolutamente segura de que no lo había aceptado. En este caso, ¿qué puedo hacer si no me han enviado la grabación? Bueno, no... ahí, digamos, el camino que te queda es diferente a este tema de la oferta.
es hacer la reclamación, hazla por los canales respectivos de la entidad, dirígesela al defensor del cliente financiero con copia a la superintendencia financiera, para que la superintendencia financiera revise el caso y mire si realmente tú tienes la razón y le ordene a la entidad, entonces corregir la situación y devolver las cosas a como estaban. Entendiendo que con el rediferido lo que tú quieres evitar es que te cambien el interés, porque normalmente en los rediferidos el interés aumenta. Sí, señor. ¿Cierto? Y es que hasta ahí voy, profe. Hasta ahí voy. Envié al defensor del consumidor financiero y con copia a la superintendencia, pero paré hasta ahí. De ahí no sé qué más hacer, porque ni se ha pronunciado ni el defensor, los abogados del banco, ni tampoco la superintendencia. Entonces ahí me toca volver a acudir a la superfinanciera o cómo. No, esperar porque la superfinanciera responde. Toma tiempo, pero contesta. Ah, ok, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces, miremos ahora el artículo 854, que habla de la aceptación tácita, que es lo que hemos venido hablando, aceptación tácita de la oferta. Dice el artículo 854 del Código de Comercio. La aceptación tácita manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso. Entonces, si ustedes analizan, el destinatario, si no le hace ver de forma clara, de forma específica al proponente que la está rechazando, que está rechazando la propuesta o la oferta, entonces puede entender el proponente que hay una aceptación tácita. Es decir, si no se dice un no, pero se responden con evasivas, se puede entender como si fuera una aceptación. Es lo que palabras más, palabras menos podríamos analizar de esa frase. Preguntas hasta acá, porque sé que esta parte genera muchas veces debate. ¿No hay preguntas hasta acá? Bueno, entonces continuamos. Dentro de esa fase previa al contrato, dentro de esa fase previa a los contratos o etapa precontractual, debe mantenerse o debe mediar la buena fe. Y miremos que la norma me habla de que las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Entonces, en esta fase previa al contrato, debe establecerse o debe cada parte dentro del contrato, dentro de esta etapa precontractual, debe obrar con buena fe. O sea, debe mantener una buena fe. La buena fe está en tres etapas. Previa al contrato, es decir, en esa fase precontractual, que es lo que hemos estado hablando en esta noche, de la oferta o propuesta mercantil, como esa fase previa, esa etapa precontractual. En ese momento debe haber una buena fe. ¿Buena fe de quién? Tanto del proponente que está realizando la oferta o propuesta, en ser claro en los términos del proyecto de negocio que está planteando, y también de la parte que está recibiendo, del destinatario que está recibiendo esa propuesta. Entonces, la buena fe debe partir desde esa etapa previa al contrato, esa buena fe precontractual.
Pero la buena fe no va a estar solamente en esa etapa previa al contrato, también va a estar dentro del contrato. Acuérdense que en una de estas clases hablábamos que dentro de los elementos esenciales del contrato, algunos doctrinantes, y yo me inclino con esa posición, incluyen como un elemento esencial del contrato la buena fe. Y la buena fe va a mantenerse incluso en la etapa postcontractual, es decir, después de haber celebrado el contrato. Y la etapa postcontractual es lo que ustedes conocen como garantía. Entonces, la buena fe siempre en materia contractual va a estar antes del contrato, durante el contrato y después de celebrado el contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que hemos hablado de esa fase o de esa etapa precontractual? Ahí también entraría, digamos, un contrato verbal, ¿no? Sí, cualquiera que sea el contrato, porque el contrato puede ser verbal o escrito. Y después más adelante en clases posteriores vamos a ver que hay muchos contratos como la compra-venta que puede ser verbal y es válida. Como cuando, por ejemplo, vas a una tienda y le dices al tendero, oiga, véndame tal artículo. Eso fue una compra-venta y fue verbal. O sea, no necesariamente hubo una factura o un contrato previo entre las partes para celebrar ese contrato. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Es que a mí no me quedó claro el tema de la propuesta cuando es verbal. La oferta puede ser por escrito o verbal. Fue verbal, por ejemplo, en el ejemplo que puso Espinel, que por teléfono le establecieron una propuesta, una oferta, ¿sí? Y en ese momento ella la rechazó. Pero dentro de la actuación del proponente o del oferente, lo toma como si hubiese sido una aceptación. Esa es un ejemplo de oferta verbal. En materia contractual, materia de contratos, los contratos verbales son más comunes de lo que ustedes creen, o de lo que ustedes piensan. Y el hecho de que el contrato sea verbal no significa que no sea válido. Es igual de válido que el contrato escrito. ¿Alguna otra pregunta? Pero ahí en ese contrato no tendría que tener, digamos, ¿Decías algo, Caicedo? no, ya las escogí. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, por ejemplo, en el caso de la compañera Espinel, que fue un caso que fue por telefónica, por llamada telefónica, y que tiene las grandes posibilidades de pues, que se pruebe de que se realizó esa llamada telefónica dentro de un proceso. ¿Cómo se prueba cuando se hace en verbal entre dos personas? O sea, si es difícil así por teléfono, pues me imagino que debe ser mucho más difícil cuando dos personas que están presentes realizan una propuesta verbal. ¿Cómo se probaría? El artículo 1757 del Código Civil dice que la carga de la prueba le corresponde a quien alega algo, le corresponde probarlo. Entonces tendrá que utilizar los medios establecidos en el Código General del Proceso para probar lo que está diciendo. Y el 167 del Código General del Proceso, que
retoma lo manifestado por el Código Civil, estableciendo que quien alega algo debe probarlo. Entonces tendrá que, a través de los medios que considere idóneos, probar lo que está diciendo, ya sean, por ejemplo, mensajes de texto, ya sean grabaciones donde hubiese sido autorizada la grabación, donde hubiese, digamos, algún correo electrónico, ¿sí? Algún documento por escrito o un testigo. Entonces tendrá que probarlo, lo que está diciendo, cualquiera que sea el que alegue algo. Gracias, doctor. Bueno, continuemos y vamos a hablar ahora sobre la licitación y la policitación. En todo género de licitaciones, el artículo 860, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás. Bueno, ustedes ya saben cómo funcionan las licitaciones, sean públicas o privadas, de que cuando se proyecta con un pliego de cargos, es decir, como unas condiciones mínimas para la celebración de un contrato, y se presentan varias propuestas, entonces en ese caso está obligado a recibir la mejor oferta y las demás se van a entender por desechadas. ¿Ok? Pero hay otra situación y es la policitación. Y la policitación es lo que de pronto ustedes muchas veces ven, a veces que cuando le llega la publicidad a ustedes a la casa o al apartamento, a donde ustedes vivan, ustedes seguramente han visto que los almacenes de cadena, que las grandes librerías, que los grandes comerciantes, sacan, digamos, como una revista, como promocionando ciertos artículos y diciendo que ofrecen tales y tales artículos bajo unas condiciones a determinado precio, pero limitan esa oferta que están haciendo o esa propuesta mercantil, la limitan o la condicionan. Entonces aplican por ahí a veces le ponen un asterisco y se aplican condiciones y restricciones. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones que le están imponiendo en esa oferta o en esa propuesta. Entonces a veces colocan que es válido únicamente para tales y tales tiendas o en tales y tales ciudades. O únicamente hay tantas unidades. O sea que apenas se agota el número de unidades, ahí quedó exonerado con la propuesta o la oferta que está haciendo ese comerciante. Entonces, la policitación no es más que una oferta dirigida a varias personas. Porque de la oferta o de la propuesta mercantil, como hemos venido hablando, va dirigida puntualmente a alguien. Y aquí la policitación, una oferta, va abierta al público. Esa va a ser la diferencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Paso entonces a hablar de la fase previa para hablar ya de la etapa contractual, ya del contrato como tal. Dentro del contrato, además del objeto, las partes pueden establecer unas condiciones especiales en la ejecución de ese contrato, ¿sí? O pueden establecer un contrato donde prometen celebrar un contrato posterior. A veces, ustedes han visto que en materia, por ejemplo, de la venta de un inmueble, primero se celebra un contrato de promesa de compraventa. O sea, se está prometiendo la celebración de un contrato posterior.
¿Cuál va a ser el contrato posterior? La compraventa. Entonces, en este contrato de promesa, donde se está prometiendo la celebración del otro contrato, se pueden establecer unas condiciones, como por ejemplo, pactar unas arras y pactar una cláusula penal. Voy a leer el artículo 866 del Código de Comercio. Dice, cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse, perdiendo las arras el que las haya dado o restituyendo las dobladas el que las haya recibido. Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse a la prestación debida o restituirse si fuera el caso. Normalmente, aunque la norma habla acá como si las arras pudieran ser dando en prenda algún artículo o algún bien, normalmente, en la práctica, las personas dan como arras unas sumas de dinero. Entonces, esas sumas de dinero, si se perfecciona el contrato, es decir, prometieron realizar un contrato futuro. Entonces, si en el contrato se cumple el objeto, es decir, se celebra posteriormente el contrato que se está prometiendo, esas arras, en el caso de la suma de dinero, esa suma de dinero se va a tener abonado al valor del contrato. O sea, va a ser como un anticipo por parte de quien está prometiendo la celebración de un contrato futuro. En el ejemplo del inmueble, el promitente comprador sería el que entrega la suma de dinero como un anticipo a la celebración del otro contrato que sería la compraventa. Entonces, si el comprador, ese promitente comprador, porque apenas está prometiendo celebrar la compraventa, si ese promitente comprador incumple, esas arras que entregó las pierde y no necesita acudirse ante el juez para que se entienda así. La norma dice que ese es el efecto. Ahora, si quien incumple es el promitente vendedor, es decir, quien recibió las arras, entonces esa suma de dinero que la recibió el promitente vendedor deberá devolverlas dobladas. ¿Por qué las va a devolver dobladas? ¿Por qué va a darlas doble? Primero, va a entregar la suma de dinero que recibió del promitente comprador. Y luego tiene que sanción, digamos a manera de sanción o de... A ver, bueno, se cayó, pero acá seguimos. Entonces, decía que se habla de las arras dobladas porque quien recibió las arras se habla de las arras dobladas porque quien recibió las arras va a devolver primero la suma que recibió y segundo, a título de sanción, tiene que dar una suma igual a la otra parte por haber incumplido. Por eso se habla que las devuelve dobladas. Ahora, si como lo dije anteriormente, si el contrato, es decir, en esa promesa que se está estableciendo la celebración de un contrato futuro, el contrato efectivamente se celebra, entonces esas arras o esa suma de dinero entregada en calidad de arras van a ser tenidas en cuenta dentro del precio del contrato. Pero además de las arras, también se puede establecer una cláusula penal. Y la cláusula penal también va a ser por el incumplimiento. Miremos que el artículo 867 nos habla que cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse.
Cuando la prestación principal esté determinada, o sea, determinada en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. O sea, no puede superar el 100% del valor. Cuando la prestación principal no esté determinada, ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Esta parte ya es, digamos, hablando ya de la etapa contractual. Antes estábamos hablando de la etapa precontractual, de la fase previa al contrato. Ahora estamos acá hablando de la fase ya contractual, en el desarrollo del contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre las arras, sobre la cláusula penal? ¿Se puede hacer efectiva las dos sanciones, la penal y las arras? Claro, y el efecto es diferente, el efecto es contrario. ¿Qué se busca? Primero, en las arras se busca garantizar el cumplimiento, es decir, dar un anticipo como garantía del cumplimiento del contrato, de que se va a cumplir el contrato. Mientras que la cláusula penal es con un efecto opuesto, es decir, la cláusula penal se establece para evitar que hayan retractaciones, que no se dé el retracto. Mientras que en las arras, lo que se busca es confirmar el negocio, la celebración del contrato. Pero las dos figuras perfectamente se pueden aplicar en un mismo contrato, perfectamente. De hecho, en la mayoría de los contratos se estipula arras y también se estipula cláusula penal. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Cuando uno adquiere un bien inmueble por planos, ajá, personas cuando incumplen, ahí también aplica la cláusula penal, claro. Claro, si lo establecieron en el contrato, como lo vimos en clases anteriores, el 1602 habla que el contrato es ley para las partes. O sea, si las partes establecieron en el contrato, en esa cláusula, esas obligaciones se hacen exigibles. ¿Alguna otra pregunta? Preguntaba que si había alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos hablado en la fase precontractual y en la fase contractual. ¿Sí me escuchan? Hay dificultad en el audio, profe. Hay dificultad en el audio, profe. Lo último que dijo, doctor, disculpe. Preguntaba que si había alguna duda frente a la fase precontractual y frente a la fase contractual. Profesor. ¿Cómo? Se volvió ahí el sonido, profesor. Doctor. Dime, Juan de Dios. Es que, profesor, los últimos como 5 minutos se le entiende muy enredado, profesor, qué pena. No sé si quedó grabado o... Sí, sí, no, claro, la clase está siendo grabada. La clase está siendo grabada. Gracias, muy amable. Bueno. Porcentaje de la cláusula penal, si por favor me dice, gracias. Bueno, como acabamos de ver en la diapositiva, el 860 y
7, si no estoy mal, ya te confirmo. El artículo 867 habla de la cláusula penal, dice que no puede superar el valor de la obligación. En este caso, si se pacta la cláusula penal debe ser máximo el 100%. Pero en la costumbre mercantil oscila entre el 10 y el 30%. Pero la norma lo que dice el 867 es que máximo el valor del contrato, máximo, o sea, máximo el 100%. Ah, perfecto, doctor. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Dime. En los procesos licitatorios que se dan en las diferentes compañías, generalmente siempre se toma la oferta mejor. Y se le comunica al oferente que salió favorecido en la oferta. Para los demás, ¿es obligatorio contestarles y tiene alguna imputación, algún problema si no lo hace? Podría hacerse valer por parte del proponente la propuesta. O sea, toca manifestarles que hubo una propuesta mejor y que en los términos que establece la norma, que establece el código, como lo veíamos hace un momento, en el 860 del Código de Comercio, establece que quien propone los mejores términos pues es el ganador y las otras propuestas se entienden desistidas. Entonces, digamos, las otras, si no se hizo la licitación de una forma pública, donde todos tuvieran conocimiento de a quién se le adjudicó o a cuál de las propuestas se aceptó, entonces tocaría que se les manifestara por escrito, precisamente para evitar la exigibilidad de la propuesta o entenderse aceptada la propuesta. Hay un foro en la sesión de hoy, entonces para que por favor respondan esas preguntas de la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, lo mismo, doctor.